Bendito Dios y amado Rey eterno, gracias por este nuevo día. Gracias por invitarnos a ser parte, Señor, de tu reino. Gracias por este privilegio, Señor, que nos das en esta mañana de iniciar de tu mano. Gracias, oh Dios, por tus bondades. Gracias por tus fidelidades. Gracias, Señor, por tanto amor con el cual tú nos rodeas. Bendigo tu nombre, bendigo tu presencia en medio de la vida de cada una de las mujeres que escuchan, Señor, esta cápsula. Bendigo la labor que ellas hacen, esa labor multiplicadora, oh Dios, la bendigo. Bendigo sus familias, bendigo toda situación, Señor, en la que se encuentren, creyendo de que tú, en tu fidelidad, Señor, obrarás conforme a tu plan, Señor. Tu palabra dice, oh Dios, que tienes planes de bien para cada una de ellas. Y en esos planes, Señor, a esos planes tú las conduces cada día. Gracias, Señor, por este amanecer. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amadas hijas de Dios, muy buenos días. Vamos entonces a continuar con nuestro Salmo 22, a iniciar esta mañana con el Salmo 22. Quiero bendecir sus vidas en esta mañana, deseando que el poder de Dios obre poderosamente en medio de cada una de sus necesidades y que podamos iniciar de la mano del Señor buscando su guía, buscando su paz y disfrutando de su amor en esta nueva mañana. Salmo 22, llamado Salmo de la Cruz, pero no solamente es el Salmo de la Cruz, sino además es también el Salmo de la corona y del reino. Jesús, mientras estaba en la cruz, pronunció 7 frases o 7 palabras de las que tanto se ha escuchado y se han analizado. Concretamente, la cuarta de ellas es quizá la más desconcertante, la más profunda y la más misteriosa de todas. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús en la cruz nos orienta y nos dirige al Salmo 22 y nos revela algo bastante importante, muy importante sobre la cruz. ¿Sabes, amada hija de Dios? Si tú y yo queremos contemplar lo que Dios nos ama, debemos contemplar la cruz. Y es más, si tú y yo queremos saber cuánto aborrece Dios el pecado, también debemos contemplar la cruz. Aquí el salmista está describiendo el castigo más cruel y terrible, como era la crucifixión, aún antes, incluso que fuese inventada por los romanos, quienes lo copiaron de los cartagineses, bastante después de que fuese escrito este salmo. Como contexto, el libro de los Salmos, el Salmo 22, 23 y 24, nos presenta a Cristo como el pastor. Entonces nos encontramos en el Salmo 22, a Jesús como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Así lo dice Juan 10:11. El Salmo 23 nos lo presenta como el gran pastor, el pastor que cuida a las ovejas. Y el Salmo 24 nos lo presenta como el príncipe de los pastores que viene por las ovejas. En conclusión de estos 3 salmos, podemos decir que Cristo murió por nosotros en el pasado como Salvador, actualmente vive por nosotros intercediendo al Padre como Señor y Cristo, y en un futuro vendrá por nosotros como juez y libertador. En este salmo se distinguen algunas secciones que vale la pena tener en cuenta. Entre ellas tenemos la agonía de la crucifixión y la gloria de la resurrección. El abandono del Padre y la vindicación pública del Padre. La burla y el oprobio del pueblo por matarle y el gozo del pueblo por la salvación. Nos encontramos con los sufrimientos y el triunfo, la humillación y la exaltación. Vamos entonces a mirar algunos puntos muy importantes. Primero que todo vamos a mirar la humillación de Cristo, que le encontramos desde el verso 1 hasta el verso 21, pero dentro de esa humillación está algo que él tuvo que enfrentar y es el abandono por su Padre. Vamos a leer los primeros 6 versículos que son la clave y el verdadero significado de la cruz del Calvario.
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Para ilustrar esta primera parte, podemos considerar como un ejemplo a un niño pequeño que se separa de sus padres en el centro comercial y queda perdido. Asimismo, pero elevado a lo sumo, se sintió nuestro Señor Jesús en la cruz. El Padre estuvo con él en la mazmorra, estuvo con él mientras era azotado. Es más, mientras estaba siendo clavado en la cruz, allí estaba con él. Pero estas 3 últimas horas de Cristo, donde dice el Evangelio de Mateo que hubo oscuridad y tinieblas, Él estuvo a solas. Es la primera vez en las Escrituras que se dirige a Dios, a su Padre, y no lo llama Padre, sino Dios mío. El Mesías en la cruz se consideraba abandonado por Dios. Jesús desde la eternidad pasada hasta la eternidad, Él siempre tuvo una comunión, una relación y una unión íntima y perfecta, llena de amor, gozo y paz con Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Pero esta perfecta unión y comunión entre Dios Padre y Dios Hijo se vio interrumpida, se vio destruida. Es decir, hubo un paréntesis aquella tarde del día de la festividad de la Pascua en aquella cruz, a causa de que el que colgaba en aquella cruz estaba siendo pecado. Por tanto, allí se destruyó la comunión. Nuestro terrible pecado lo dejó solo y vacío en la cruz, separado y alejado de su Padre. Amadas hijas de Dios, lo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados, es decir, una eternidad sin la presencia favorable de Dios, en un lugar de castigo eterno, lo sufrió Cristo en aquella cruz. ¿Por qué? La respuesta está en el versículo 3, el cual menciona, pero tú eres santo. Sí, si Dios es santo, Él no puede tolerar tu pecado debido a su santidad. Es más, si Dios es justo, Él debe arrasar con el pecado. Él debe sacarlo, juzgarlo, condenarlo. Dios había determinado que toda nuestra iniquidad, que todo nuestro pecado iba a caer sobre Jesús. Y como un gusano, así dice la palabra, así lo describe el salmista, fue abandonado, desamparado y quebrantado en nuestro lugar. Como un Dios santo y justo puede perdonarte, siendo tú injusto y pecador y merecedor de la muerte, y a la vez ser justo, sin contradecir ninguno de sus atributos. Ahora, Dios, una vez que su justicia es satisfecha, Él puede justificar al pecador y ser justo a la vez. Solo ahora el Señor puede perdonarte porque alguien ya pagó la pena y la condena que tú y yo merecíamos. Él es el Cordero de Dios, sacrificado en la Pascua por los pecados del mundo. Y si en el monte Moriah Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo, ahora nosotras podemos clamar a Dios y decirle, Dios mío, yo sé que me amas porque no has retenido, no has rehusado ni a tu propio hijo por mí. Aquí se encuentra, amadas hijas de Dios, el poder de la cruz. El poder de Dios para salvación, que coge a seres que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos caídos en medio de la confusión, que estábamos desviados, que habíamos perdido el propósito de la vida y nos da vida. Nos transforma en hijos amados suyos. Él anuló y borró el acta de los decretos, la deuda
que había contra nosotras y que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. No solo eso, sino que despojó, avergonzó y humilló y exhibió públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué maravilloso regalo con el que el Señor nos ha premiado. Qué bueno que hoy podamos detenernos un poco y contemplemos esa obra de amor en la cruz. Padre, te damos gracias por esa obra maravillosa. Permítenos contemplar cada día lo que pasó en esa cruz, por amor a cada una de nosotras. Cuando estábamos muertas en delitos y pecados, cuando éramos mujeres, Señor, llenas de tanta confusión, distantes y lejanas de ti, Señor. Tú nos llamaste para mostrarnos y darnos a conocer cómo es que se ama, en qué consiste la entrega, en qué consiste el perdón. Te alabo y te bendigo en esta hermosa mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.